Vamos a estar hablando acerca de evidencias de la resurrección de Jesucristo. Hechos 1 del 1 al 3. Hechos 1, capítulo 1 del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, cuando habla del primer tratado, es del mismo autor médico Lucas, escribe este libro de Hechos, pero él había escrito también el Evangelio de Lucas, así que cuando habla en el primer tratado, o Teófilo es su destinatario de este tratado, aunque ampliamente, no solamente él estaba escribiendo solo para él, sino para la defensa de la iglesia y del cristianismo, de la doctrina fundamental de la práctica de la iglesia en el primer siglo. Y en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En otra palabra, las obras que Jesús había comenzado y también las enseñanzas de Jesús. Si ustedes miran en el Evangelio de Lucas, realmente pueden ver dos elementos fundamentales, más destacadas y detalladas, porque Lucas tiene interés de enfocar en las obras, en el ministerio público y a la vez las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es lo que se trató en el primer tratado, el libro de Lucas. En cierto sentido, podríamos ver como un solo tomo de dos partes. Primer tratado, que es Evangelio de Lucas, ahora viene el segundo tomo, quizá es una sola, pero segunda parte. Quizá un solo tomo, pero segunda parte, un solo libro, segunda parte, el libro de Hechos. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Ascensión de Jesús, ¿no? Está hablando. Entonces, desde que él comenzó ministerio público hasta la ascensión. Y eso es lo que había enfocado en el Evangelio según San Lucas. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando usted mira el último capítulo de Lucas 24, justamente él termina hablando de la promesa del Padre, refiriéndose a la venida del Espíritu Santo, el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. ¿Ok? Ahora, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Después de haber padecido, está refiriendo a la muerte de Jesús, sufrimiento y la muerte en la cruz. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Yo quiero que ustedes subrayen ahí, en esta palabra, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En otra palabra, la resurrección de Jesucristo no es un cuento de hadas, no es una invención, mucho menos una leyenda. Hay muchos escritos como leyenda o cuento de hadas o mitos, mitológicos. Pero la resurrección y la muerte y la resurrección de Jesucristo está en base de hechos históricos. Dígaselo conmigo. La resurrección, tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo está en base de los hechos históricos. Ha sido un evento histórico. Mucha gente piensa que quizá es algo que los discípulos han inventado, han incluido en la Sagrada Escritura. No, más bien Sagradas Escrituras están escritas ¿por qué? Porque la persona y la vida y la obra y la enseñanza de Jesús han sido reales, no inventadas, sino más bien hechos históricos aprobadas y que con evidencias. Y así Lucas mismo dice, él es doctor de profesión, como un doctor muy estudiado, así incluso su griego refleja una
que él ha sido muy erudito, muy preparado, muy académico y que emplea los términos muy exactos. Por ejemplo, aquí el griego que él está usando aquí mismo, que es tenmeriois, que implica algo, es un término técnico, ¿sí? Tecnológico, que habla de una lógica, que habla algo que uno llega a conocer en una manera convencida, en una manera decisiva. Es una prueba decisiva, es una prueba convincente, es una prueba indudable, indubitable, que no puede cuestionar, que no puede contradecir. ¿Por qué? Porque es tan evidente. Él empleó este término en griego, pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. En otra palabra, durante 40 días, después de la resurrección de Jesús, Jesús no ascendió directamente, ustedes saben, al cielo, sino había quedado aquí, como dice aquí en Hechos, anunciando que, y hablando y predicando y enseñando y apareciéndoles múltiples veces a sus discípulos. Quiero mencionar brevemente algunos casos. Por ejemplo, María Magdalena, cronológicamente hablando, había aparecido según Juan 20, versículos del 11 al 18. Segunda ocasión aparece a María, otro María, y Salomé, Juana y por lo menos otra mujer más. Por lo menos como unas 4 personas en una ocasión también aparece. Según Mateo 28:1, Marcos 16:1 y Lucas 24:10. Y luego aparece también al apóstol Pedro, Simón Pedro, Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5 hace la mención. Y luego habla de Cleofas y otro discípulo en el camino a Emmaus, Lucas 24 del 13 al 35. Luego aparece a los 11 discípulos menos el discípulo Tomás. Entonces Lucas 24 del 36 al 43 y Juan 20, 19 al 25 relata aparición a los 11 discípulos menos Tomás. Y luego cuando estaba Tomás, todos los 11 discípulos. ¿Por qué no 12? Porque Judas Iscariote ya no solamente se entregó a la muerte, a la crucifixión de Jesús vendiendo con 30 platas de dinero, sino también se fue para ahorcar y así para su propia destrucción y condenación. Ahora, también Jesús aparece en el mar de Tiberías o Galilea, eso mismo, misma referencia. Tiberías se llamaba, o a veces mar de Galilea. Había aparecido a los 7 discípulos, según Juan 21, del 1 al 23. Y luego también a otro discípulo se aparece ahora en la montaña de Galilea, Mateo 28, del 16 al 17. También habla 1 de Corintios 15, 7, quizá al hermano del Señor Jesucristo, a Santiago o James, o Jacobo, que se llamaba Jacobo o Santiago, dependiendo cómo lo maneja en hebreo o en griego, como que 2 diferentes nombres, pero es una sola persona. James o Santiago Jacobo aparece según 1 de Corintios 15, 7. ¿Por qué esto es importante? Luego voy a estar cubriendo una de las evidencias cómo los propios discípulos han sido transformadas como una evidencia. Aquellos que dudaban, aquellos que no creían, incluyendo sus propios hermanos,
no habían creído a Jesús que fuese y que es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y es el Dios y es el Señor. No había creído, pero luego veremos en otro video cómo Él mismo ha sido el Señor de nuestra vida, el Señor resucitado, y cómo mismo Jacobo había creído. Y luego otro discípulo, probablemente en Jerusalén, antes de que él fuese a la montaña de Olivos y antes de entregar el paquete final de Gran Comisión y antes de ascensión misma, según Hechos 1, capítulo 3 al 15, al 3 al 11. Ahora, cada vez que él había aparecido, había ciertas interacciones con la persona. No solamente él como un fantasma que aparece en espíritu, no. Es con un cuerpo resucitado, él aparece. Es diferente a nuestro cuerpo mortal, carnal, al cuerpo de Jesús resucitado, pero él todavía interactúa con sus discípulos, a veces comiendo o a veces permitiendo a que vean y toquen, vean, ¿no? Y mete el dedo al dudoso Tomás, y así múltiples veces él ha aparecido. Ahora, ¿por qué todas estas pruebas son importantes? Porque nuestra fe cristiana no es una fe a ciega, no es una fe simplemente por pura emoción, sino es una fe en base de la Escritura y también en base de la historicidad. Porque Jesucristo es un personaje histórico, no es un personaje inventado en la historia. Cuando hablamos de historia es algo que ciertamente ha ocurrido, que ciertamente tiene evidencia. Historiadores no pueden inventar. Novelas son inventadas, pero historia es en base de hechos ciertos, que algo que había ocurrido. Ahora, hechos históricos en sí quizás no podamos negar. Ahora, depende de nosotros si vamos a aceptar tal como ha ocurrido o vamos a ignorar. Pero hay una consecuencia eterna, dependiendo de cómo tú lo miras y consideras y reaccionas, respondas a la muerte y la resurrección de Jesús. Tu destino final será eternamente, que sea para la perdición o condenación o separación eterna de la presencia de Dios en el infierno, o será gozadero, una vida de comunión íntima, una vida de salvación y de vida eterna, eternamente, como Jesús había dicho: aquel que han creído en mí, porque yo soy la vida y la resurrección, aunque se muera, tendrá vida eterna y vivirá eternamente, según Juan capítulo 11. Querido hermano, las evidencias que vamos a estar abordando en diferentes videos, las pruebas fidedignas, ciertísimas, indubitables, evidencias marcadas. Pero quiero que entendamos un asunto. No importa cuántas evidencias y pruebas que podamos nosotros demostrar, pero aquellos que no quieren creer o no pueden percibir las cosas espiritualmente, no pueden simplemente creer. Primera de Corintios 2, del 11 al 14 habla que hombres se dividen en hombres naturales o hombres también que son creyentes. Los creyentes son personas quienes pueden discernir con la ayuda del Espíritu Santo estos asuntos. Pero un hombre natural, un hombre que no ha renacido, no puede percibir las cosas espirituales, porque todas estas cosas, sea la muerte, el amor inmenso de Cristo o Dios y también la resurrección,
es un asunto espiritual, es un asunto que podamos percibir con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales así se interpreta, así se entiende a través del Espíritu de Dios, no por nuestra carne ni por nuestra sangre, que podamos nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, 2 de Corintios 4:4 dice así la palabra del Señor: en lo cual es el Dios de este siglo, el Dios aquí en minúscula, porque está refiriendo a Satanás o al diablo mentiroso. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque mucha gente hoy en día no puede ver a Jesús glorificado y resucitado. Es que sus ojos están cegados por la obra del diablo y de Satanás. Lamentablemente, en la resurrección puede llegar a creer uno con la ayuda del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, como Él ha abierto a los ojos de sus discípulos. En Lucas 24, versículo 45 dice: entonces les abrió Dios mismo, Espíritu de Dios o Jesús mismo abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendiesen las escrituras que estaban escritas de Él y del padecimiento, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, según versículo 44. Estas cosas son ciertísimas, pruebas evidentes y pruebas indubitables. Sin embargo, nuestro hombre natural, por nuestro nacimiento en pecado y nosotros hemos nacido con una ceguera espiritual. Estamos muertos espiritualmente. Solo con la ayuda de Dios, por el renacimiento del Espíritu y del agua, podremos ver las cosas con claridad, por la fe, con ojo de fe, con el entendimiento que viene del Espíritu de Dios, con la iluminación. Así que mantengamos nuestra humildad, nuestra enseñabilidad. No piensa que usted ha llegado a conocer a Cristo por su propia inteligencia, ni por su propio razonamiento, o porque usted es mejor que otro, o más inteligente que otro, más capaz de otro, sino estábamos muertos conjuntamente con Adán, primer Adán. Hemos nacido en pecado, hemos nacido en oscuridad, hemos nacido con ceguera espiritual, pero hasta que Cristo nos acercó y a través de su Santo Espíritu nos iluminó, nos dio el entendimiento. Y así que una vez que éramos muertos, ahora hemos nacido de nuevo y tenemos vida eterna y vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vemos las cosas con claridad. Así que vamos a seguir abordando con ojos de fe, abiertos y en base de la Sagrada Escritura y historicidades, cómo la resurrección de Jesucristo es algo que podamos creer con seguridad, con evidencias ciertísimas, con pruebas indubitables. Así que espere los videos que venideras y que puedan mirar una tras otra cada evidencia que nos muestra y con diferentes matices y evidencias muy interesantes según la palabra de Dios. ¿Ok? Hasta muy pronto y que pueda seguir compartiendo estos videos y la palabra del Señor para que nosotros no creamos las cosas así por emocionalismo o porque alguien lo dice, no, sino tenemos que creer las cosas en base de la palabra escrita, no en base de una revelación directa, ni un sueño, ni profecía, sino profecía más segura, escrita, revelación final, dada a través de las Sagradas Escrituras, y que nos revela, nos enseña, nos testifica de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tenemos algo que podamos confiar. Así que vamos a ver las pruebas evidentes en base de la palabra escrita. Que el Señor les continúe bendeciendo. Aquellos que serán bienaventurados, que sin haberse visto los que han
creído en Cristo, sin haberse visto a Él, los que aman a Él, los que sigan y sirvan a Jesucristo resucitado. Que el Señor les continúe bendeciendo a cada uno de ustedes. Adelante, con esa firmeza, constantes y creciendo en la obra del Señor. Amén.